Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Para leer este pasaje, un par de minutos, hacer una oración y luego exponer. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. La suma de tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, más dulce que la miel de un panal. Tu palabra, Señor, es medicina a nuestra vida. Señor, háblanos a través de tu palabra. Que este tema, Señor, traiga madurez a esta iglesia y sabiduría a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro sermón lleva por título Reacción al pecado de un hermano. Reacción al pecado de un hermano. Hermanos, el día de hoy quiero hablar de este tema porque quiero que entendamos este tema, ya que en el pasado la falta de entendimiento de este tema nos ha causado problemas en el grupo de ancianos. Y me refiero, hermanos, a cómo reacciona la iglesia en general cuando una persona comete un pecado por el cual hay que disciplinar a esa persona. No es una enseñanza sobre la disciplina, aunque estaré comentando acerca de eso brevemente. El foco en sí del tema está más centrado en la reacción de la iglesia en general al pecado de una persona cuando este pecado es público y llega a un nivel de gravedad que necesita disciplina pública. Digo que hemos tenido problemas con este tema en el pasado, en primer lugar porque cuando alguien peca en un pecado grave que se hace público y que requiere disciplina pública, eso lastima a la iglesia ya de entrada. Pero en segundo lugar, hermanos, hemos tenido problemas con este tema porque aparte de que una persona pecó y ha lastimado a la iglesia, a veces hay un grupo de personas dentro de la iglesia que se enoja contra el que pecó y se enoja de tal manera que aunque esa persona ya haya sido perdonado y restaurado, estas personas no lo quieren perdonar y no están dispuestos a restaurarlo. Alguien diría, pero pues cualquiera tiene derecho a opinar. Sí, el problema es que cuando se les piden sus razones para no restaurar a la persona, en lugar de dar razones bíblicas, dan razones personales. Señalan cosas como, por ejemplo, no, sí, pero es que el pecado de él fue muy grave. O cosas como, desde mi punto de vista, yo no considero que su arrepentimiento haya sido sincero. Como si conocieran el corazón, ¿no? Y varios otros prejuicios personales. Entonces todo eso a mí como pastor y al grupo de ancianos, pues en primer lugar nos causa asombro.
de ver la dureza del corazón de estas personas. Decimos, no pensamos que estas personas fueran tan inmaduros. Nos causa decepción también su inmadurez. Y por último, nos causa enojo al ver su oposición decidida y declarada en contra de la decisión que hemos tomado en la mesa directiva de restaurar a una persona. Hermanos, la mesa directiva o el grupo de ancianos, una vez que una persona ha pasado satisfactoriamente con todo su proceso de restauración y de disciplina, y que hemos decidido restaurar a esa persona, si usted viene en contra de nosotros, nosotros como mesa directiva no tomamos eso como algo bíblico que usted está haciendo, ni lo tomamos como algo de un buen cristiano. Más bien lo tomamos que está actuando como un malvado. Y todo lo que estoy diciendo lo vamos a probar con las escrituras. Hermanos, cuando nosotros resolvemos un asunto de estos, que es un asunto tan grave, en primer lugar, siempre procuramos resolverlo basado en las escrituras, porque esa es nuestra autoridad. En segundo lugar, también tomamos estas decisiones, hermanos, en oración, opinando todos en la mesa directiva al respecto, dejando que todos opinen y escuchando el sentir de cada uno de ellos. En otras palabras, analizamos muy bien el caso y no tomamos decisiones a la ligera de la noche a la mañana. Y aquí puede surgir un argumento, y el argumento es: no importa el proceso que ustedes en la mesa directiva lleven, yo no confío en ustedes, yo no confío en sus decisiones. Bueno, entonces aquí usted tiene dos opciones: o nos dice por qué no confía en nuestras decisiones y nos demuestra bíblicamente por qué estamos errados, o la segunda opción en todo caso sería retirarse de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es una decisión tan drástica la parte B? ¿Por qué la parte B es tan drástica? Porque si a cada paso que la mesa directiva tomamos una decisión, acuérdese, usted no confía en nosotros, entonces ¿qué caso tiene estar juntos? Siempre usted va a ser como un opositor dentro de la iglesia constantemente ante todo lo que decidamos. Eso a usted no lo va a hacer estar en paz aquí. Usted no va a estar en paz aquí. Va a estar con prejuicios ya en su corazón contra la iglesia, el pastor, los ancianos, sus decisiones, siempre se equivocan, son torpes, no sé qué Biblia leen. Usted no va a estar bien y nosotros no vamos a estar bien tampoco. Porque cada vez que tomemos una decisión va a venir a nuestra mente a ver qué opinará fulano o a ver qué opinará sutana. Porque esas personas son las que siempre se van a levantar a decir: yo no estoy de acuerdo. Entonces es mejor buscar una iglesia donde tú de buena conciencia te sometas a autoridades en las cuales confías y sabes que son personas de Dios, y donde de buena conciencia tú te puedas congregar y servir y crecer y dar frutos espiritualmente y estar tú en paz, y las autoridades donde tú estás estar en paz también contigo. Hermanos, en un futuro más personas dentro de la iglesia seguirán pecando. Bueno, todos nosotros seguiremos pecando, pero algunos de los pecados de algunos de ellos serán graves, y algunos de esos pecados, aparte de ser graves, se harán públicos. Porque déjeme decirle, hermano, que muchas veces la única diferencia entre los pecados de un hermano que se le disciplinó y los pecados por los que a ti no te hemos disciplinado es porque los tuyos nunca se han sabido. Esa es la única diferencia muchas veces. Porque alguien diría: yo veo pornografía y a mí nadie me ve, pero el hermano que cometió adulterio sí hay que disciplinarlo porque todo el mundo se dio cuenta, cuando realmente ambos pecados merecen disciplina. Este sermón, hermanos, es para que cuando eso pase sepamos cómo reaccionar bíblicamente ante esta situación. Que nos lleve este sermón, hermanos, a madurez. Yo estuve orando toda esta semana para que esta exposición de este pasaje nos haga sabios, hermano, en el Señor y maduros en el Señor. Vamos a analizar el verso 1, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera palabra a destacar en el verso es hermanos. Pablo le está hablando, hermano, a cristianos. Pablo está dando instrucciones sobre cómo actuar ante el pecado entre nosotros en la iglesia. Cuando alguien en la iglesia cae, cuando alguien en la iglesia peca. Pablo sabe bien de primera mano, muy bien, porque él ha estado ahí presente cuando en las iglesias ha habido pecado. En Corinto él estuvo ahí cuando hubo pecado, pecado gravísimo, ya lo vamos a ver. En Filipo cuando había división entre dos hermanas, él estuvo ahí también. Pablo de primera mano sabía que a veces las personas que están a tu lado te abandonan y se van al mundo, porque Demas lo hizo. Pablo sabía que algunas veces un hermano espiritual con el que tú crees que nunca vas a tener un desacuerdo, un día te puedes tener un desacuerdo y separarte de él, porque él lo había vivido con Bernabé. Pablo sabía que muchas veces le puedes encomendar un trabajo a alguien y no lo hace y abandona la misión, porque cuando decidieron llevar a Marcos al viaje misionero, Marcos los abandonó. O sea, Pablo sabía muy de primera mano que los cristianos pecan, que los buenos, entre comillas, también caen. Y por eso no tiene ningún problema en decir, hermanos, nos está hablando a cristianos. Quiero hacer una aclaración antes de proseguir, hermano. El sermón el día de hoy tiene como propósito el que aprendamos cómo reaccionar ante el pecado de un hermano. Esta reacción que voy a enseñar el día de hoy no es la reacción que aplica ante el pecado de un impío, de un apóstata. Es decir, esto que vamos a aprender aplica a cuando un hermano, un hijo de Dios peca. No cuando alguien que parecía hijo de Dios y estaba aquí, peca y luego se va al mundo y se pierde. No, nuestra reacción ante esa persona debe ser diferente. Al hermano es de una manera que se reacciona cuando él peca, pero ante el gentil y el publicano que no reconoce su pecado, sino que se va al mundo, dice a tal deséchalo y no te juntes con él ni comas con él para que no te contamines con él. Entonces quiero hacer esa distinción aquí. Aquí netamente estamos hablando, dice Pablo, de hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esto implica, hermano, como que de repente alguien estaba cometiendo un pecado y permaneció oculto por un tiempo, pero luego salió a luz. Por eso dice la palabra sorprendido. Alguien fue sorprendido, como cuando tú agarras a alguien que anda en lo oscuro y lo iluminas con una lámpara y lo sorprendes. Esa es la implicación más o menos de esta parte. Y aquí, hermanos, pues recordemos que el que peca muchas veces en secreto, Dios lo expone, ¿no? En público. Todo sale a la luz, dicen las escrituras. Entonces, tengamos mucho cuidado. Este sermón es un sermón también de advertencia. Porque una vez que tú eres sorprendido, es cierto, el mensaje habla de restaurarte, pero también hay disciplina. Dice, la palabra que se utiliza aquí para falta, la palabra griega paraptoma, significa resbalar. Al estar caminando por un lugar peligroso, por un lugar resbaladizo. Sinónimos de esta palabra griega paraptoma podría ser tropezar o caer. Usted sabe que cuando alguien se resbala o cuando alguien se tropieza no se quiere caer, ¿verdad? O sea, ¿quién va a decir, voy a tratar de tropezarme a propósito con esa piedra para caerme? O aquí está un camino helado, voy a pasar ahí para ver si me resbalo. No, la persona no está buscando eso. Entonces, esto implica hasta cierto punto que una persona peca porque quizás jugó con la tentación, no quería en sí pecar de esa manera, pero se puso a jugar con la tentación como le pasó a Sansón. Sansón se puso a jugar con Dalila creyéndose muy fuerte y cuando se dio cuenta ya estaba sin cabello. Implica quizás como lo que le pasó a David, que un día confiado cuando era tiempo de guerra se quedó en su casa a dormir, vio a Betsabé, la codició y cayó. Quizás David no se quedó con ese propósito. David no dijo, no voy a ir a la guerra para ver si me quedo aquí y adultero con Betsabé. Ese no fue su intención, pero se descuidó, se confió. Pensó que estaba muy fuerte. Fue exactamente lo que le pasó a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro que dijo, no Señor, no te negaré. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Qué pasó? Autoconfianza. Una confianza en sí mismo que es muy peligrosa, porque la Biblia dice, el que crea estar firme,
mire que no caiga. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, es decir, en paraptoma, alguien que resbaló, alguien que cayó en pecado, entonces dice, vosotros que sois espirituales. Se da cuenta que no le está hablando en sí a toda la iglesia, aunque por implicación toda la iglesia deberíamos de ser espirituales, ¿o no? Pero aquí no todos tenemos el mismo nivel de espiritualidad, seamos sinceros también, que no podemos mentir diciendo, no, aquí todos somos igual de espirituales, es falso. Pero sí hay un grupo que se supone que debería de ser más espiritual, y por lo menos los ancianos, los pastores, los líderes que están a cargo de un grupo deberían de ser personas con este nivel de espiritualidad. Y a estas personas es a los primeros que Pablo se dirige y les dice, ustedes que son espirituales, si ven a alguien que cayó, que resbaló, que estuvo tentado, que jugó con la tentación y cayó, ¿qué dice? Levántenle. Su trabajo de los espirituales es levantar al hermano caído. Un problema muy común en la iglesia, hermano, ya tengo más de 15 años pastoreando y he ganado un poco de experiencia en este tema. Y un problema muy común en la iglesia es que cuando alguien cae, porque aquí han caído muchas personas, hermano, en esta iglesia a lo largo de los más de 15 años que tiene la iglesia. El otro día con mi esposa nos pusimos a hacer cuentas de muchos matrimonios que acabaron en divorcio. Y bueno, no me alcanzan los dedos de la mano para contárselos. Que la mayoría pues obviamente ya no están acá, ¿no? Por X, por Y, por Z, como usted lo quiera ver. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? En la experiencia, y yo he aprendido que los espirituales a veces son los más dispuestos a perdonar al que cayó. ¿Sabe quiénes son los más crueles? Los que no son espirituales. Esos son crueles muchas veces. Irónicamente, muchas veces las cabras le exigen más santidad a las ovejas que el pastor de las ovejas. Hace mucho tiempo una persona cayó en pecado y alguien dijo, yo no quiero volver a ver a esa persona junto a mi familia con un celo así farisaico, cuando años antes esa persona había hecho algo más grave que lo que esta persona había hecho. Y uno dice, wow, qué hipocresía, qué falta de sensibilidad y de amor hacia el que cayó. Pero es que en sí, como que Pablo sobreentiende que los poco espirituales van a ser los más crueles contra el que cayó. Precisamente son poco espirituales porque no oran, no conocen la Escritura, no saben lo que la Biblia enseña con respecto a estos temas. Restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Note que no es una opción. No dice, yo les sugiero que lo restauren, yo les aconsejaría que lo restauren. No, es un mandamiento. Restauradle, es un mandamiento. Muchas veces siempre decimos, la ley de Dios, los 10 mandamientos de Éxodo 20. En el Nuevo Testamento también hay muchos mandamientos. Y restaurar al hermano que ha caído, a los espirituales, es un mandamiento también. Restauradle, es decir, no es si tú quieres, no es si la persona te cae bien o no. Es que tienes que restaurarle porque Dios te lo está mandando. El primer impulso del espiritual es, cuando alguien cae, restauradle. Levantarlo, porque ha caído, porque se ha tropezado, porque ha resbalado. Cuando alguien peca hay que reprenderlo y hay que disciplinarlo, pero eso es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es restaurarlo, levantarlo. Es decir, cuando alguien peca y su pecado merece disciplina pública, no todos los pecados merecen disciplina pública, ni el pecado de todas las personas, solamente ciertos pecados de ciertas personas bajo ciertas circunstancias. Porque la disciplina pública es algo que siempre se deben de agotar todos los recursos tratando de evitarla, porque lastima y hace muchísimo daño a la iglesia. Pero algunas veces ya no queda otra que hacerlo, ¿ok? Y a esa persona se le reprende, se le corrige, tiene que confesar su pecado, pedir perdón, someterse, restaurarse. Eso es una cara de la moneda. La otra es restaurarle. Y la imagen es esta: lo ves tirado, vas, le metes la mano, el brazo y lo levantas y te lo echas en el hombro y lo ayudas a que se restaure. Que se vuelva a poner sobre sus pies en el sentido espiritual y en el sentido moral también. La responsabilidad, ¿sobre quién recae entonces? Ustedes que son espirituales. Reposa sobre los miembros de la iglesia que son los más maduros. ¿Por qué? Porque solo los más espirituales son los que tendrán la sabiduría divina sobre cómo proceder con esta persona. Porque el requisito es ¿cómo? Con mansedumbre.
Ese trabajo no se hace como tú quieras. Yo sí lo voy a hacer, pero de mala gana porque la persona me cae mal. O yo sí voy a ayudar a restaurarlo, pero yo como desearía que mejor se vaya de la iglesia. No, es con mansedumbre, dice aquí. Es decir, el espiritual y que usa de la mansedumbre es uno que es aprobado por Dios e íntegro para lidiar con sus propios pecados. Cuando tú eres aprobado delante de Dios e íntegro para lidiar con tus propios pecados, solamente entonces tienes la espiritualidad suficiente para lidiar con los pecados de los demás. Porque si tú no puedes quitar ni la propia viga que está en tu ojo, ¿cómo vas a estar capacitado para quitarle la paja que tiene el ojo en su hermano? No, tienes que ser espiritual e íntegro y cabal delante de Dios y temeroso de Dios para que una vez que tú lidias íntegramente con tus pecados, entonces Dios dice, ayuda a restaurar al caído. Ese es el sentido de este pasaje. El espiritual entonces no solo tiene el derecho, tiene la obligación de ver a su hermano tirado y levantarlo, ayudarlo a sobreponerse a su falta. La palabra para restaurar viene del griego katartizo y prácticamente se refiere a hacer una reparación. Por ejemplo, si usted fuera un reparador de esculturas y le traen, no sé, una réplica de una estatua que representa a David y se le dañó, por ejemplo, con un golpecito el lóbulo de la oreja, un daño menor, por decir algo, y usted es un restaurador y le traen esa estatua a su taller, entonces usted con toda su pericia va a analizar los materiales que va a usar, cómo lo va a hacer, el secado, hasta que lo deje a esa estatua como que no tuvo ningún problema, como que ni se le nota la marca. Entonces ese es el sentido. Otro sentido para restaurar aquí de katartizo también sería como cuando un cirujano encuentra un tumor en una persona y lo extrae y lo extirpa. O como cuando alguien va, por ejemplo, a un ortopeda y tiene un hueso roto, quebrado o dislocado, y entonces se lo acomoda, hace que una vez más el miembro sea funcional, que la mano otra vez vuelva a trabajar y vuelva a funcionar. Y todo esto habla entonces de cómo nuestro anhelo cuando un hermano cae es decir, no voy a descansar hasta que este hermano se levanta y vuelve a funcionar y vuelve a trabajar y vuelve a servir y vuelve a ser útil en las manos de Dios. Eso es lo que significa aquí, hermano. ¿Quiénes deben de hacer ese trabajo? Dice Pablo, los espirituales de la iglesia. Pero muchas veces cuando estás haciendo ese trabajo, te echas encima a todos los que no son espirituales, que no quisieran que tú hagas ese trabajo. Te ven como un enemigo prácticamente porque ellos no quieren que esa persona se restaure. Y no quieren ver bien a esa persona. Tú dirás, pero ¿cómo tal persona o cuál persona puede tener ese espíritu como de querer destruir a alguien? Y eso pasa, hermano, porque muchas veces incluso personas que oran, que leen la Biblia, que sirven y que están en la iglesia, pueden resultar ser muy malísimos restaurando a los demás. Son malos restauradores. No son personas con las cuales tú puedes venir, poner tu cabeza en su hombro y llorar, porque en lugar de consolarte, van a tratar de encontrarte el pecado. No debemos dejar solos a los demás en sus pecados. Note bien, hermano, que es un mandamiento. No le puedes dejar solo. Cayó, está hundido y se está hundiendo más. Tu trabajo es tirarte al agua y sacarlo antes de que se acabe de ahogar y restaurar a esa persona. Ese es el deber de los espirituales. Considerándote a ti mismo, seguimos en el verso 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto muestra exactamente lo que estoy diciendo. Escuche, ¿a quién le está hablando? A los espirituales, ¿verdad? ¿Y qué les está diciendo a los espirituales también? No a los no espirituales, sino a los espirituales. No sea que tú también seas tentado. Es decir, los espirituales pueden ser tentados también a caer. Es decir, el espiritual debe de restaurar al que cayó y no debe de pensar, no, yo nunca ocuparé restauración. No, esto implica que un día tú puedes ocupar restauración también. Es decir, un día tú puedes estar roto también y vas a ocupar que alguien espiritual con espíritu de mansedumbre te restaure a ti también. Hay personas, hermano, que son crueles cuando se trata de restaurar a alguien más, pero tenga cuidado porque la vida da muchas vueltas. No sea que un día tú seas el que necesitas restauración. Cuando vemos a un hermano caído, hermanos, deberíamos decir ese, por la pura gracia de Dios, no soy yo. En lugar de empezarnos a jactar y a decir qué barbaridad,
lo que hizo el hermano. Yo sé que a veces comentamos, y ya voy a llegar ahí, porque también no se puede pasar por alto el pecado. Pero hermanos, no podemos hacerlo con un espíritu de odio y de destrucción. Tiene que ser siempre con mansedumbre, con paciencia, anhelando en nuestro corazón de forma sincera que fulano se levante. Verso 2 al 5. Gálatas 6, verso 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces, con espíritu de mansedumbre, vosotros que sois espirituales, restauradle, es decir, levántenlo del piso y comiencen a orar por esa persona y a visitarle y a aconsejarle y a leer la palabra con esa persona y motivarlo a que vuelva otra vez a ser útil en las manos de Dios, pero no lo dejen solo. No es nada más de iniciar un proceso. Esto de sobrellevar habla de que es un proceso que requiere continuidad. Es decir, no es un evento de un día, o de una semana, o de un mes. Puede tomar meses, puede tomar años incluso, ayudarse a que una persona tenga una completa restauración al 100%. Por eso habla aquí de tratar de mantener al que levantaste. Restaurar habla de verlo caído y ponerlo en pie. Eso significa restaurar. Sobrellevad es: ya estás en pie, ahora no te voy a volver a dejar caer. Y esto está en el sentido de que el que cayó puede ser tentado inmediatamente a volver a cometer el pecado por el que se le acaba de restaurar. Implica entonces como cuidar a esa persona, darle un seguimiento a esa persona, sobrellevad su carga. A través de la oración, a través de la consejería, a través del amor, obviamente, amando a esa persona y cuidándole y ayudándole, hermanos, a levantarse. Todo hermano al que se le está ayudando a restaurarse, su actitud debe de ser de humildad. Debe decir: gracias, hermanos, necesito su ayuda. Gracias, oraciones bienvenidas, el que me visiten es bienvenido, el que no me suelten es bienvenido, el que me llamen es bienvenido. Porque si reacciona diciendo: no, hermanos, saben que ya estuvo, yo me voy a levantar solo, eso es orgullo. Porque la Biblia dice: confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Debe de haber entonces iniciativa en el espiritual que está restaurando, pero también humildad en el que está siendo restaurado. No debe decir: hermanos, yo no lo necesito. No, debe de someterse a todos los que están trabajando para ver su restauración. Y entonces, cuando tú haces eso, dice: cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermanos, es muy sencilla, es el amarnos los unos a los otros. Incluye amar al hermano que cayó y ayudarlo a levantarse. Quiero aclarar que no se trata de una tolerancia sentimental hacia el pecador. No, se trata de un amor restaurador. De un amor que también reprende. De un amor que también corrige. Si tú ves a alguien caer y lo dejas sin corrección porque es tu amigo o porque te invita a comer, eso en realidad no es amor. Eso es un sentimentalismo hipócrita por no querer herir a las personas con la verdad. Pero muchas veces no solamente toca herirlos, como dice un dicho, ¿no?, sino hasta matarlos. Prefiero, en lugar de herirlos con mis mentiras, matarlos con la verdad, dice un dicho por ahí. Aquí surge una pregunta interesante. Tú dices: ok, pero eso aplica a los espirituales que están restaurando a alguien que aman. ¿Qué en el sentido de que a mí me diga la Biblia que yo restaure a alguien cuando esa persona yo no le amo? Cuando esa persona me hizo algo malo, o por alguna razón esa persona no es de mi agrado. Bueno, si eres cristiano, en ese momento en que un hermano cayó, hayas tenido los problemas que hayas tenido antes con esa persona, tienes que poner a un lado tus prejuicios y cumplir la ley de Cristo, que es amar a esa persona para que se levante y se restaure. ¿Por qué? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sigo ahí en Gálatas 6 del 12 en adelante. Esta parte, hermano, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, habla de aquel que cae en la vanagloria de creerse mejor que el que cayó. Dice: no, a mí no me hubiera pasado eso, qué barbaridad. Y wow, ¿cómo hizo eso? A mí no me hubiera pasado, porque yo me cuido,
porque yo oro, porque yo cuido mi familia, porque yo no me distraigo, no juego con la tentación. Ese es el que se cree ser algo no siendo nada. Esta persona tiende a no tener misericordia del que cayó y a vanagloriarse pensando que porque no ha caído es mejor que el que cayó. Ese es el error que se comete en esa situación. Y por tanto, sale a luz que esta gente no está calificada para lidiar con los pecados de los demás, porque se cree algo no siendo nada. No está calificado para lidiar con los pecados de nadie, si no lidia íntegramente ni con sus propios pecados. Porque cada uno, verso 5, llevará su propia carga. Esto no es una contradicción del verso 2, ¿ok? Porque el verso 2 dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y este verso dice, cada uno lleve su propia carga. No es una contradicción, lo que es más bien es una aclaración. Y lo que quiere decir es que cuando alguien se cae y lo restauramos y lo levantamos y lo ayudamos a llevar su carga, él también tiene que hacer su parte. Él es responsable también de hacer su parte en el proceso de restauración. En el pasado, hermano, yo he tratado de ayudar a gente a restaurarse y entonces caen en un pecado, ¿verdad? Y entonces tú le estás dando seguimiento, le llamas. ¿Cómo está, hermano? No, pues aquí todo mal porque pues la verdad que me siento bien, no sé cómo, vacío, solo, triste. Hermano, ¿y está orando? Pues no tengo ganas. Hermano, ¿y está leyendo la Biblia? No, la leo y me duermo. No está llevando su carga. Sí, hay que sobrellevar la carga del hermano para ayudarle a restaurar, pero él tiene que llevar también su carga, él tiene que también llevar su parte. Prácticamente el verso 2 habla de que el fuerte ayuda al débil. Eso es sobrellevar la carga de alguien. Por ejemplo, los varones sabemos que cada vez que se va a mover algo pesado en la casa, ¿a quién llaman? A uno, al hombre. Mi esposa si tiene que mover su estufa, su lavadora, cosas que pesan, amor, ¿qué pasó? Ven a moverme la estufa que voy a limpiar. Porque las mujeres casi nunca limpian atrás de la estufa. La mueve uno y dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Un huracán. Mis hijos quieren mover algo pesado, me llaman a mí. Sobrellevad las cargas los unos de los otros habla de el fuerte ayude al débil. El que tiene más fuerzas y que está bien espiritualmente, levante al que se cayó porque está en debilidad. Pero llevad la carga, cada uno habla de que cada quien se tiene que hacer responsable de su parte. Nuestros hijos crecen y tú no les puedes andar cargando su mochila para la escuela todo el tiempo, ya está bien. De hecho, el sentido de llevar la carga de cada uno de otros está en el sentido militar y se refería a la mochila donde los soldados echaban todos sus enseres que necesitaban para cuidado personal. Entonces tú no le puedes ir a cargar su mochila a tu hijo soldado, su carga la tiene que llevar. Y el sentido aquí es que el que cayó es su responsabilidad orar, es su responsabilidad leer la Biblia, es su responsabilidad congregarse, dejarse restaurar, tener humildad, etcétera. Ahí acabamos el análisis del pasaje, hermano. Es un análisis breve en sí, no entré muy a fondo en todas las palabras, pero aquí es donde entonces, hermano, voy a hacer unos comentarios y unas observaciones para que nos ayude a nosotros a hacer esta función, porque suena muy bonito en el papel, ¿no? Los espirituales restauren con espíritu de mansedumbre al hermano que haya sido sorprendido en alguna falta. Y tú dices, sí, pero es que me cuesta hacer eso. Soy perezoso, si no oro ni por mí mismo, ¿cómo voy a estar orando por alguien que cayó? Entonces vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar, cómo llegar a ser esas personas espirituales que podemos ayudar a restaurar a los demás y a levantarse. Lo primero que quiero llamar a nuestra atención, hermano, es que tengamos cuidado con la hipercrítica. Hice una laminita, allí la ponen, hermanos. ¿Qué es la hipercrítica, hermano? La hipercrítica es cuando nosotros llevamos la crítica al extremo. Es decir, le encontramos defecto a todo, incluso a las cosas buenas. Le encontramos, como dice un dicho coloquial, el pelo a la sopa siempre, siempre. Inclusive aunque estemos dando un elogio, siempre ese elogio va a ir acompañado de un sí, pero. O sea, tenemos una predisposición a ser altamente críticos en un sentido nocivo. Repito lo que decía hace rato, yo estoy de acuerdo en que tenemos que juzgar las cosas en la iglesia. Juzgar en la iglesia no es pecado. Juzgar con justo juicio, analizar una situación y dar un veredicto, eso no está mal. Por ejemplo, yo mismo lo he hecho. En el pasado, cuando alguien ha caído y alguien me ha preguntado mi opinión sobre la caída de alguien, yo siempre le he dicho, mire, le voy a ser sincero, yo ya había visto cosas raras ahí.
Yo ya había sentido al hermano muy frío espiritualmente. Yo ya lo había visto que juntarse con tales personas no le iba a traer bendición. Hasta ahí no hay nada de hipercrítica. Hasta ahí es una crítica biblia, estoy juzgando entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, estoy discerniendo, eso está bien. Y yo creo que todos en algún momento comentamos. El que diga que no, pues entonces ¿en qué planeta vive? ¿No? Comentamos siempre la actitud de fulano, la acción de sutano, el carácter de mengano, y lo comentamos. Pero tengamos cuidado, hermano, de no ser esas personas que le queremos encontrar, hermano, todos los defectos a los demás. Cuando un hermano cae, debemos juzgar su caso y debemos disciplinarlo justamente y hacer una crítica de por qué falló. ¿Ok? Eso es bíblico. Pablo mismo reprendió a los corintios. Él dijo, hey, ¿por qué no han juzgado este caso? Yo como ausente ya he juzgado al que hizo tal cosa. Pero si después de que la persona que pecó, hermano, reconoce su pecado, es disciplinado, cumple su disciplina, yo quiero seguir con mi hipercrítica. No, pero es que yo no he visto frutos. Todos los demás han visto frutos, menos tú. No, pero es que yo veo su actitud así arrogante. Todos los demás dicen que el hermano anda bien, solamente tú ves su actitud arrogante. No, pero es que desde mi punto de vista el hermano, empiezas a ver cada detalle. No, yo creo que realmente lo que él confesó de que había caído en tal año, yo ya hice cuentas en mi casa y no me coincide, porque desde mi punto de vista ya había caído desde un año antes. Y además se acuerdan el día que lo disciplinaron, ya después yo supe que ya disciplinado volvió a hacer lo mismo. ¿Y quién le dijo? No le puedo decir porque no me gustan los chismes. ¿Cómo te gustan los chismes? Te encantan, por eso eres el chismoso. Hermano, tengamos cuidado con la hipercrítica, porque de hecho podemos hasta dañar a nuestros hijos. Uno les puede dañar el corazón a sus hijos con la hipercrítica, cuando somos demasiado hipercríticos, que comentamos con ellos cosas de la iglesia y de los hermanos y de cualquier cosa. De hecho, de cualquier cosa. Vas a la piscina y ves a una señora y tu mamá, tu hijo te dice, ¿qué opinas de tal señora? Esa señora esto, aquello, ni la conoces, pero ya hiciste toda una lista de los defectos de la señora. Entonces nuestros hijos se comienzan a volver así, hermano, como quisquillosos, como criticones. Y hay que hacer diferencia entre ser un criticón y pensar críticamente en las situaciones, hermano. Son dos cosas muy, muy diferentes. Tenemos, hermano, vista de águila para ver los pecados de los demás, pero vista, hermano, de murciélago para ver los nuestros. ¿Sabe que los murciélagos están cegatones, no? No, para ver los demás, hermano, vista de águila. Uf, ya fulano le vi algo mal ahí. Y para mis pecados, ay, no veo bien. A ver, díganmelo otra vez, hermano, que estás mal. Pero es que no me lo veo. Todo mundo te lo estamos viendo, menos tú. Alguien dijo, buscamos los pecados de los demás con microscopio y los nuestros con telescopio. Usted sabe que el microscopio es para ver las cosas más chiquitas y el telescopio para ver las cosas más grandes, así a lo lejos. Nos hacemos como que nosotros no fallamos. Muchos, hermanos, no están dispuestos a borrarle su pecado a alguien que cayó. ¿Saben a qué están dispuestos? A subrayárselo con rojo. No a borrarlo, no, subrayémoselo. Aun cuando Cristo ya se lo haya perdonado y por ende olvidado, hay personas que dicen, no, yo no se lo borro, ni yo se lo perdono. Cristo lo borra, ¿va? Borra al pecador, le borra su pecado, lo lanza al fondo del mar, no se acuerda más. Y le dices a fulano y a mengano, dice, no, a mí no se me olvida eso. Me voy a llevar a la tumba el pecado que hizo el hermano. Andamos con una lupa ahí, buscando los defectos de los demás, los pecados de los demás, con una lupa. Tengamos cuidado, hermano, porque eso es ser hipercríticos y eso es ser injustos. Y como decía yo hace un rato, tenga cuidado porque hay otro dicho popular que dice, hay que darle a veces a la gente una sopa de su propio chocolate. Hoy puede estar en el banquillo de los acusados alguien que no te cae bien y tú vas a venir con todo sobre él. En un año puede estar en el banquillo de los acusados alguien a quien tú amas mucho, tu esposo, tu hijo, tu hija o tú mismo. A ver si te va a caer bien cuando todos vengan sobre ti y te quieran destruir. Y vamos a dejar que la Biblia nos conteste una serie de preguntas. Vamos a plantearnos una serie de preguntas sobre este tema y vamos a dejar que la Biblia nos las vaya respondiendo. Pregunta número 1. ¿Por qué se disciplina a una persona en la iglesia?
¿por qué se disciplina a una persona en la iglesia? Ahí mismo está la respuesta en Hebreos 12, 5 al 6, en la misma lámina. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En primer lugar, disciplinamos a una persona porque pecó, pero en segundo lugar, dice este verso, que disciplinamos a una persona porque es hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, no le estaríamos disciplinando. Los que no son hijos de Dios, cuando pecan, se van al mundo. Pero por cuanto es hijo de Dios, está bajo disciplina, y bajo esa disciplina Dios le está diciendo, tú eres mi hijo. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque sí pecó, pero es hijo de Dios y no te puedes pasar de listo con él, porque es un hijo de Dios, tu hermano, tu hermana en Cristo. Cada vez que veamos a alguien en disciplina y sometido a su disciplina, dele gloria a Dios, porque usted dice, wow, este hermano se sometió a su disciplina, es un hijo de Dios, y dele un gloria al Señor con sus labios por eso. Ahora, si usted dice, sí, para ustedes ese es hijo de Dios, pero para mí no es hijo de Dios, bueno, ese ya es tu problema. Pregunta 2. ¿Con qué espíritu se debe llevar a cabo la disciplina? Lo acabamos de ver, Gálatas 6:1. ¿Con qué espíritu se debe llevar a cabo la disciplina? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no es odio, es por amor, es con mansedumbre, es con paciencia. Tu trabajo es ver levantado al que se cayó y gozarte cuando se levante, no entristecerte. Ay, no, ya otra vez está ahí el hermano. No, pues ¿qué es eso? No, gozarte, darle gloria al Señor, porque ese es el espíritu con el que se debe de llevar a cabo la disciplina. Pregunta número 3. ¿Cómo debemos los fuertes tratar al débil? ¿Cómo debemos los fuertes tratar al débil? Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El fuerte no es aquel que ve a un hermano caerse y se empieza a reír y a burlar. No, el fuerte, la verdadera fortaleza consiste no en que usas tu fuerza para tirar a alguien, usas tu fuerza para levantarlo porque está caído. Ese es el verdaderamente fuerte espiritualmente. El que se empieza a jactar que yo no caí, fulano sí, ese es alguien que se cree algo no siendo nada. Pregunta 4. ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia que acepta su pecado? ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia que acepta su pecado? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué se debe hacer? Cuando una persona acepta su pecado, bueno, gozarnos, alegrarnos porque hemos ganado a un hermano. El hermano pecó, pero resulta que el hermano no se va a perder, porque lo que salió a la luz con su pecado y su sujeción a la disciplina es que es un hijo de Dios y hemos ganado a un hermano dentro de la iglesia. Gloria a Dios por eso, ¿o no? ¿Quién no se va a gozar que se haya ganado a un hermano que pecó, se disciplinó y se sometió y reconoció su pecado? Solamente un malvado no se goza de eso. Porque lo contrario es, peca, no lo reconoce, se va de la iglesia y se va al mundo y se pierde. Es mejor que lo reconozca, lo confiese, se le discipline, se someta, se restaure y hemos ganado a un hermano. Un alma que es de Cristo, que Cristo pagó por esa alma, hermanos, en la cruz del Calvario. Pregunta 5. ¿Cuándo una persona en la iglesia debe ser desechada? ¿Cuándo una persona en la iglesia debe ser desechada? Mateo 18, 16 al 17. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuándo se desecha a una persona que pecó? No cuando pecó. Si así fuera, todos tendríamos que irnos de aquí, porque todos pecamos.
se desecha a una persona de la iglesia cuando no confiesa su pecado y cuando no se aparta de su pecado y cuando no se somete a la disciplina que la iglesia le haya dado y no se restaura. Ahí es cuando la persona entonces dice en las escrituras: tenle por gentil y publicano. Más o menos, si yo le tuviera que ilustrar este verso es así, hermano. Cuando alguien peca y expone su pecado y reconoce su pecado, entonces el trabajo de los ancianos es proteger al hermano de la iglesia. Es decir, iglesia, tranquilos, ¿ok? No se vengan sobre él, nosotros lo vamos a proteger. Ese es nuestro trabajo. Sí, yo se lo estoy ilustrando acá. Cuando la persona no expone su pecado, no confiesa su pecado, no se restaura, no se somete a la disciplina, la acción es lo contrario. El pastor y los ancianos le dicen a la iglesia: cuidado con él, y protegen a la iglesia. Dicen: tengan cuidado con él, es un apóstata. ¿Sí entendió la ilustración? Al que encubre su pecado hay que exponerlo, y al que expone su pecado hay que cubrirlo, porque hay gente que va a venir tras él. Pregunta 6. ¿Es normal sentir tristeza y un poco de enojo con alguien que se le dio mucha confianza y luego peca? Ahí está la respuesta, 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y está en el contexto de pecado. Usted puede leer todo el contexto. Es normal, hermanos. Uno siente tristeza, uno siente decepción. Es normal sentir un poco de desconfianza cuando una persona peca. ¿Sabe qué no es normal? Tener esta decepción y desconfianza y tristeza contra el hermano toda la vida. Ya el hermano confesó su pecado, se restauró, se levantó y pasaron 5 años y tú dices: no, yo todavía no le... Es una decepción ese hermano. No, eso ya no es de cristianos. Es normal sentir eso al principio, es obvio. Un amigo, un íntimo tuyo que hace algo que tú no esperabas que iba a hacer, porque no estamos esperando que las personas hagan eso tampoco. Pero no puedes vivir toda la vida que digas tú: mi relación con tal hermano jamás será la misma, yo siempre lo estaré como vigilando porque no le tengo confianza, y mi casa, cuidado, y que no sé qué, y mis hijos, cuidado. Eso ya es una predisposición maliciosa de una persona malintencionada. 7. ¿Qué pasa si somos demasiado duros con el que pecó? ¿Qué pasa si somos demasiado duros con el que pecó? 2 Corintios 2, 6, 7, con el que pecó. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Cómo es de sabia la palabra de Dios, hermano? El cristiano que peca y es un verdadero hijo de Dios sufre el pecado, hermanos. Eso es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Porque es hijo de Dios, cayó, pero el pecado lo hace sufrir. La vara de Dios viene en disciplina duramente contra él. Se le reprende públicamente, se expone su pecado. Pero llega un momento en que la reprensión fue suficiente. Eso es lo que dice este verso. Porque hay que tratar también íntegramente con el pecado de los demás y corregirlo y reprenderlo y exponerlo, etc. Pero llega un momento, dice este verso, en que fue suficiente, ya no más reprensión. Todo el sentido de este verso está en el sentido de aplicar medicina, de aplicar la venda, de curar, de restaurar, de levantar. La disciplina tiene su parte A, que ya mencioné, que es corregir y reprender y llamar la atención. Pero este verso lo que dice es: pastores, ancianos, disciernan, porque llegará un momento en que es suficiente y no tienen que permitir que el resto de la iglesia esté con la misma cantaleta causándole tristeza al hermano. Porque puede ser consumido de demasiada tristeza. Un hijo de Dios cuando cae sufre, hermano. Muchos sufren, hasta caen en depresión. Hay gente que hasta tiene pensamientos suicidas en un proceso de disciplina porque se siente completamente bajo la vara del Señor. Como para que tú todavía estés ahí como una hiena sobre él haciéndolo pedazos. Ahora, ya sé lo que este sermón se puede malinterpretar. Este sermón se puede malinterpretar así: no, lo que pasa es que hay favoritismo.
Entonces yo quisiera seguir persiguiendo a fulano, pero el pastor ya no me deja perseguirlo. Porque esa persona o tales personas son de los favoritos del pastor, son de los protegidos del pastor dentro de la mesa directiva. Entonces quiero dar un ejemplo, y perdónenme los hermanos que voy a citar su nombre, los 4 hermanos que predican acá. Acá hay 4 hermanos que predican, que están en el ancianato. Mano Juan, mano Tico, mano Dani, mano Jesús. Entonces, Dios no lo quiera, hermano, que en un futuro alguno de ellos cayera en un pecado. Dios no lo quiera. Dios guarde a mis hermanos, se cuiden siempre. Yo trato de cuidarlos, estar al pendiente de ellos. Pero Dios no lo quiera que uno de los 4 un día cayera, hermano. Entonces se le llamaría aquí, se le reprendería públicamente, se expondría a su pecado, se le disciplinaría, recibiría todo el rigor que tiene que recibir, hasta donde tiene que recibir, porque hay que reprender el pecado. Pero escuche, llegaría un momento en que fue suficiente. Y si usted quiere seguirlos persiguiendo, usted va a tener problemas conmigo. Es que ellos son sus 4 predicadores, son sus favoritos. No, sino porque la Biblia enseña eso. La Biblia enseña claramente eso. Llega un momento en que la reprensión fue suficiente, porque si no, estas personas pueden ser consumidos con demasiada tristeza, y en lugar de meterle el hombro para levantarlo, le estás poniendo el pie en el cuello para que no se levante. Y ahí, como mi trabajo como pastor va a ser proteger a esa persona, aunque me gane tu enemistad y te vayas de la iglesia. Porque yo te voy a decir, lo siento, si no conoces lo que las escrituras hablan al respecto, pues es tu problema, pero yo tengo que proteger a esta persona. No estoy sobreprotegiendo su pecado, pero sí le estoy protegiendo de ti, porque el hermano acabó satisfactoriamente su proceso. No hay nada más que perseguir. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Ahora, un consejo al que cayó, voy cerrando. Un consejo al que cayó en pecado, porque recuerda, hermano, que todo este tema está en el sentido de proteger a un hermano que pecó y que ya fue restaurado, y que la persecución hacia él ya debe de ser suficiente. Ok, pero eso significa entonces que alguien diría aquí, pues puedo pecar, el pastor va a venir contra mí unos meses y los ancianos también, pero ya luego me la voy a llevar relajado aquí, porque ya el pastor me va a empezar a proteger, ¿no? Se podría entender así. No, tenga cuidado, porque el pecado le va a hacer daño, el pecado lo va, hermanos, a querer destruir prácticamente. Este tema no es para tolerar el pecado, ni ser indiferentes hacia el pecado, hermano, no. Dios no barre los pecados de nadie debajo de la alfombra, ¿ok? Y sabe que cuando alguien anda haciendo aseo, por ejemplo, dice, ya vienen las visitas, ya no me da tiempo de recoger la basura, levantan el tapete y ahí nomás lo barren, ¿no? Ya lo esconden. No, Dios no barre el pecado de nadie debajo de la alfombra, hermano. Dios es celoso. Entonces, es una advertencia también al que peca, una advertencia también al que cae. Si tú caes y encubres tu pecado, o lo cubres, Dios te va a exponer. Pero si tú vienes rendido ante Dios y lo expones, Dios te va a cubrir. Cuando peque, hermano, si usted alguna vez cae, acúsese delante de Dios, caiga de rodillas llorando y acúsese a usted mismo. He pecado, Señor, he hecho lo malo contra ti, he hecho lo malo, como decía David. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted haga eso? Nadie más lo va a poder acusar ante Dios, porque usted ya vino a acusarse ante Dios. Alguien dijo muy sabiamente que cuando tú te acusas ante Dios de tus pecados, dejas sin trabajo a Satanás. Porque cuando Satanás te quiere venir a acusar, Dios dice, no, tranquilo, si él ya vino a acusarse delante de mí. Pero claro, va a haber gente que va a decir, Satanás, yo te ayudo, yo hago tu trabajo que te quitó este hermano. Conclusión, hermano, terminamos con esto. ¿Seguirá habiendo pecados en la iglesia en un futuro? Sí, en esta iglesia local y en todas las iglesias locales del mundo. Y eso seguirá pasando, hermanos, hasta que Cristo vuelva. Lo que quiero lograr con este tema, hermanos, con este sermón, es una iglesia madura que cuando alguien peca, sepa cómo reaccionar. Primero, no con una hipercrítica, no creyéndose mejor que el que cayó, no buscándole para hacerlo pedazos, sino para levantarlo. Yo sé que vamos a ver, hermano, cosas feas a veces en la iglesia. Eso ha pasado desde el siglo I. Alguien dirá, pero pastor, ¿un adulterio, pastor? Bueno, si usted le abre su Biblia en su casa, en 1 Corintios capítulo 5, en una iglesia donde el mismo apóstol Pablo era apóstol, había un pecado de adulterio tan grave que un hombre tenía a su madrastra.
Le había quitado la mujer a su padre. ¿Usted ha visto algún tipo de adulterio así aquí en esta congregación? No, yo no, y espero que eso no lo lleguemos a ver. Pero no nos espantemos como con esa indignidad farisaica. Claro, uno se asombra a veces, pero no con un sentido de superioridad como si fuéramos superiores que el que cayó. Alguien me podría decir, pastor, pero yo conozco ahí en la iglesia dos hermanas que se pelearon bien feo, no se pueden ni ver. Bueno, si usted abre su Biblia en Filipenses 4:2, una de las iglesias más sanas del Nuevo Testamento, la iglesia de Filipo, tenía dos hermanas, Evodia y Síntique, que habían hecho dos grupos y habían creado división dentro de la iglesia. Si usted me dice, pastor, pero es que un hermano que antes venía aquí, hoy anda en el mundo. Hasta era de los que subían allá arriba, pastor, y hoy anda en el mundo. Bueno, abra su Biblia en 2 de Timoteo 4:10 y se va a dar cuenta que Demas, un colaborador y cercano de Pablo, dice que abandonó a Pablo amando más el mundo. Pero pastor, es que dos líderes en la iglesia se tuvieron un desacuerdo y se separaron, uno agarró por su lado y otro por otro. Hechos 15:39 al 40 dice que Pablo y Bernabé un día tuvieron un desacuerdo tan fuerte que cada quien agarró por su lado. Pastor, pero es que el otro día un hermano actuó hipócritamente. Gálatas 2:11 al 14 dice que el mismo apóstol Pedro actuó tan hipócritamente que arrastró en su hipocresía al mismo Bernabé. Entonces, el pecado es grave, hermanos, y hay que disciplinarlo y hay que corregirlo. Pero la otra cara de la moneda es que hay que restaurar al hermano. Hay que amarle, hay que ayudarle. Porque si no, hermano, no estamos haciendo las cosas como la Biblia manda. No se trata de favoritismos. Se trata de que si es bíblico o no. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.